¿Puede el Banco Central parar la subida de las primas de riesgo? Se habla mucho en estos días sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo implemente lo que se llama un mecanismo antifragmentación. ¿Y qué significa eso? Un mecanismo antifragmentación básicamente lo que implica es que el Banco Central Europeo intentaría controlar la prima de riesgo de los bonos de España, de Italia o otros países periféricos ante la subida que se está llevando a cabo de esas primas de riesgo, y haciéndolo como el Banco Central Europeo tiene una serie de bonos en su balance que ha comprado en los últimos años. A medida que van venciendo, su balance se va reduciendo, pues si no compra más. Entonces, ¿qué es lo que haría? Que utilizaría parte del dinero que queda tras vencer los bonos de los países que cumplen las reglas de deuda y que están reduciendo su endeudamiento. ¿Y para qué? Para comprar bonos de Italia o de España. Claro, esto introduce un enorme incentivo perverso. Recordemos primero que la prima de riesgo de España o de Italia está artificialmente deprimida. ¿Por qué? Por la compra masiva de bonos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo suponía en el año 2020-2021 más del 100% de las compras de las emisiones netas de los países como España. Claro, al deprimir artificialmente la prima de riesgo durante ese periodo se genera una sensación de seguridad y de solvencia que es incorrecta, y el gobierno además no solamente no lleva a cabo las reformas estructurales, sino que aprovecha la política monetaria para aumentar los desequilibrios. El déficit estructural de España se ha duplicado a 50.000 millones anuales. Por lo tanto, el problema de la prima de riesgo no es que esté subiendo ahora a unos niveles que son, por otro lado, más que benignos, sino que el nivel anterior no tenía ningún sentido porque estaba disfrazando el riesgo real. Además, introducir esto que llaman un mecanismo de fragmentación tiene otro incentivo perverso, que es el de premiar al que lo hace mal a costa del que lo hace bien, porque claro, mientras tanto la inflación de la eurozona es muy elevada y se siguen aumentando los desequilibrios financieros con la política monetaria ultra expansiva. Los tipos de interés siguen siendo extremadamente bajos, aunque se suban relativamente despacio. Y además las recompras, ojo, van a continuar al menos en la parte que ya está en el balance. Es decir, que el Banco Central Europeo, cuando venzan los bonos que tiene en el balance, los va a volver a comprar. Lo que no va a comprar son bonos nuevos, nuevamente emitidos, ¿vale? Entonces, el incentivo perverso es doble. Primero, se utiliza la política monetaria no para llevar a cabo reformas estructurales y fortalecer el crecimiento y reducir la deuda, sino para aumentar los desequilibrios y aumentar el nivel de déficit. Segundo, se introduce un mecanismo de ayuda a los países que lo están haciendo mal y por lo tanto van a seguir haciéndolo mal. Es decir, si España ha aumentado su déficit estructural en un periodo en el que tenía todo tipo de facilidades para fortalecer su economía y reducir los desequilibrios. Imaginaos si se introduce un mecanismo antifragmentación que lo que hace es que mantiene la prima de riesgo artificialmente baja a costa de los que lo están haciendo bien, porque son los que van a pagar con mayor inflación y con mayores riesgos dentro del sistema de la eurozona ese aparente premio al que lo hace relativamente mal. Es importante, por lo tanto, dejar que el mercado se dé cuenta de dónde está la solvencia y de dónde está la liquidez. Es importante no deprimir artificialmente las primas de riesgo porque el Banco Central no elimina el riesgo, lo disfraza, y cuanto más tarda en normalizar la política, mayor es el riesgo acumulado. Por tanto, lo que ocurre con las primas de riesgo es que son un factor esencial para mostrar a los estados la importancia de ser responsables con sus cuentas. Una cosa es que la prima de riesgo se vaya a niveles excepcionalmente altos y otra, lo que está ocurriendo ahora, que suba a niveles normales. Y lo importante es que los estados, como el español,
acaben con el déficit estructural, reduzcan sus desequilibrios, reduzcan el gasto público innecesario y se den cuenta de que estar en la zona euro no es un cheque en blanco para multiplicar los desequilibrios, sino una oportunidad para ser tan solvente y tan serio con las finanzas públicas como el resto de nuestros socios.